Hola, mi nombre es Adilene y les voy a hablar sobre un tema que me pareció interesante después de la visita que se hizo recientemente a la fábrica de el Grupo Bimbo en la Ciudad de México. El tema que voy a abordar es respecto a la importancia de la didáctica dentro de las fábricas y del ámbito laboral. Cuando escuchamos la palabra didáctica, normalmente se nos viene a la mente pues un maestro frente a unos alumnos en un aula en una escuela. Pero después de esta actividad me di cuenta que la didáctica no se limita solamente al ámbito escolar. La didáctica está relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje y pues estos procesos pueden presentarse en muchísimos lugares, incluyendo las empresas y las fábricas. Por eso en este video quisiera explicarles cómo se ve la didáctica dentro de una fábrica, pues ya tomando de ejemplo la reciente visita que se hizo a la fábrica de Grupo Bimbo. Primero, ¿qué es la didáctica? Para comenzar quisiera dar una breve explicación de qué es la didáctica. Y bueno, la didáctica es una disciplina relacionada con la pedagogía, ya que orienta y estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de la didáctica, nos podemos hacer preguntas como ¿qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Para qué se va a enseñar? ¿Qué recursos se van a utilizar? Y cómo podemos saber realmente si la persona aprendió. Normalmente relacionamos estas preguntas con un profesor y sus alumnos, pero en realidad también pueden aplicarse en otros espacios. Por ejemplo, pensemos en una persona que comienza a trabajar en una fábrica. Esta persona probablemente nunca no conoce máquinas, bueno, no las sabe utilizar, pues no conoce los procedimientos, las normas de seguridad, ni la manera correcta de realizar ninguna de estas actividades. Entonces necesita aprender. Y para que ese aprendizaje se lleve de una manera adecuada, debe exigir algún proceso de enseñanza o de capacitación. Ahí es donde podemos encontrar una relación directa con la didáctica. Algo que me parece importante destacar es que la educación no solamente ocurre dentro de un aula, de una escuela. Las personas aprendemos en toda nuestra vida y en diferentes contextos. Podemos aprender dentro de nuestra familia, en una comunidad, en la escuela, en un curso e incluso en nuestro trabajo. En el caso de una fábrica, los trabajadores necesitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desempeñar correctamente sus funciones. Por ejemplo, necesitan aprender cómo utilizar determinadas herramientas o máquinas, cómo seguir un procedimiento, cómo trabajar en equipo y cómo actuar ante determinadas situaciones. Por lo tanto, aunque una fábrica no es una escuela, sí puede convertirse en un espacio donde existe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar concretamente la didáctica en una fábrica? Podemos encontrarla principalmente en los procesos de capacitación de los trabajadores. Cuando una persona ingresa a una empresa, necesita conocer cuáles son sus funciones y cómo debe realizarlas. Para lograrlo pueden utilizarse diferentes estrategias, por ejemplo, explicaciones, demostraciones, manuales, videos, señalizaciones, prácticas y pues actividades supervisadas. También puede existir una conclusión para evaluar si el trabajador entendió correctamente lo que debe de hacer. Si lo pensamos de esta manera, podemos identificar varios elementos de la didáctica. Tenemos un objetivo, porque se busca que el trabajador aprenda algo en específico. Tenemos contenidos, porque existe información y procedimientos que él debe conocer. Tenemos estrategias de enseñanza, porque se necesita determinar cómo se le va a enseñar. Tenemos recursos como manuales, equipos, herramientas o materiales. También tenemos la práctica, porque muchas actividades necesitan aprenderse mediante la experiencia. Y finalmente tenemos la evaluación y la retroalimentación. Por ejemplo, imaginemos una persona que acaba de entrar a la fábrica de Bimbo.
Obviamente no podemos esperar que desde el primer día conozca absolutamente todo. Primero necesita recibir una capacitación, que es lo que mencionábamos anteriormente. Durante este proceso probablemente necesitará conocer información relacionada con su puesto o observar procedimientos, recibir explicaciones y posteriormente poner en práctica lo que aprendió. Esto es muy parecido a lo que ocurre normalmente en la escuela. Un profesor primero necesita presentar su conocimiento, después utiliza estrategias para facilitar su comprensión y posteriormente permite que los alumnos practiquen. En una fábrica pasa algo similar, aunque el objetivo sea diferente. En este caso, el propósito del trabajador es que pueda desarrollar correctamente una función dentro de la empresa. Por eso considero que la didáctica también tiene una función muy importante dentro del ámbito laboral. La importancia de la seguridad. Otro aspecto que considero fundamental es la seguridad. Dentro de una fábrica existen diferentes riesgos y por eso los trabajadores necesitan conocer las medidas de prevención. No basta simplemente con decirle a una persona que debe tener cuidado. Es necesario enseñarle qué debe hacer, cómo debe hacerlo y qué consecuencias pueden tener que no sigan las indicaciones. Por ejemplo, puede ser necesario enseñar el uso adecuado del material, o del equipo de protección, explicar determinadas normas, mostrar cómo actuar ante una situación de emergencia o enseñar la manera correcta de utilizar una máquina. Aquí podemos observar nuevamente un proceso didáctico. Existe algo que se quiere enseñar, existe una estrategia para hacerlo y existe la necesidad de comprobar que la persona comprendió y puede aplicar lo aprendido. Además, en este caso el aprendizaje tiene una finalidad muy importante: prevenir accidentes y proteger la integridad de los trabajadores. Aprender observando y practicando. Otro aspecto que podemos relacionar con la didáctica es el aprendizaje mediante la observación y la práctica. Hay conocimientos que podemos adquirir leyendo o escuchando una explicación, pero también hay habilidades que necesitamos practicar. Por ejemplo, una persona puede leer las instrucciones de una máquina y entenderlas, pero eso no significa que pues ya las sepa utilizar. Necesita observar cómo funciona y recibir una orientación y pues posteriormente practicar. Durante esta práctica puede recibir una retroalimentación. Si está realizando algo incorrectamente, el instructor o supervisor puede indicarle qué debe modificar y cómo lo puede mejorar. Esto demuestra que el aprendizaje no siempre ocurre únicamente mediante la teoría. Muchas veces necesitamos combinar la información con la práctica para desarrollar una habilidad. El papel del capacitador. Y aquí aparece otra figura muy importante, que es el capacitador. En una escuela hablamos principalmente del docente, pero dentro de una empresa podemos encontrar instructores, capacitadores, supervisores o trabajadores con mayor experiencia. Estas personas pueden tener la responsabilidad de enseñar y acompañar a otros trabajadores durante su proceso de aprendizaje. Por eso considero que existe una relación muy interesante con nuestra formación como estudiantes de pedagogía. Un pedagogo no necesariamente tiene que trabajar frente a un grupo de clases de escuela, de niños o adolescentes. También puede participar en procesos de capacitación dentro de empresas. Puede diseñar materiales, desarrollar estrategias de enseñanza, organizar cursos, evaluar aprendizajes y contribuir a mejorar los procesos de formación de los trabajadores. Esto amplía mucho nuestra visión sobre el campo laboral de la pedagogía. La didáctica y el trabajo en equipo. También considero que la didáctica puede relacionarse con el trabajo colaborativo. En una fábrica existen diferentes áreas y cada una cumple una función determinada, diferente. Para que todo el proceso funcione correctamente, las personas necesitan comunicarse, conocer sus responsabilidades y comprender cómo su trabajo se relaciona con el trabajo de los demás.
Por eso, durante la capacitación también pueden desarrollarse habilidades relacionadas con la comunicación, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Esto demuestra nuevamente que enseñar dentro de una empresa no significa enseñar cómo utilizar una máquina. También implica formar personas capaces de desenvolverse adecuadamente dentro de un entorno laboral. ¿Cómo se aplica la didáctica en una empresa? Ya que hemos hablado de la capacitación y del aprendizaje dentro de una fábrica, me gustaría explicar un poco más detalladamente cómo podemos identificar los diferentes elementos de la didáctica en un espacio como este. Para comenzar, tenemos que considerar que todo proceso de enseñanza parte de una necesidad. En una escuela, por ejemplo, puede existir la necesidad de que los alumnos aprendan a leer, escribir, resolver problemas matemáticos o desarrollar determinadas habilidades. En una fábrica ocurre algo parecido. Existe la necesidad de que una persona aprenda a realizar correctamente una actividad relacionada con su puesto. Por ejemplo, si una persona va a trabajar en determinada área de producción, necesita conocer el procedimiento que debe seguir, las herramientas que va a utilizar, las medidas de seguridad que debe respetar y la manera en que su trabajo se relaciona con las demás áreas. Por lo tanto, también podemos decir que existe un objetivo de aprendizaje. Y este objetivo es muy importante porque permite establecer qué se espera que la persona sea capaz de hacer después de recibir dicha capacitación. El contenido que se enseña. Otro elemento importante es el contenido. Cuando pensamos en contenidos educativos, normalmente pensamos en materias escolares. Pero dentro de una fábrica también existen contenidos que necesitan ser aprendidos. Por ejemplo, pueden ser instrucciones para utilizar una máquina, normas de higiene, protocolos de seguridad, procedimientos para manejar determinados materiales o información relacionada con las actividades del puesto. Estos contenidos deben ser transmitidos de una manera clave para que el trabajador pueda comprenderlos y posteriormente aplicarlos. Por eso no solamente importa que se enseña, sino también cómo se enseña. Las estrategias didácticas. Aquí entran las estrategias didácticas. Una estrategia didáctica es la manera que se utiliza para facilitar el aprendizaje. En una fábrica pueden utilizarse diferentes estrategias, por ejemplo, una explicación verbal, una demostración, un video, una presentación, un manual, una práctica o incluso el acompañamiento de un trabajador con mayor experiencia. Imaginemos que una persona nueva necesita aprender a realizar determinada actividad. Una opción simple sería entregarle un manual y pedirle que lo lea. Probablemente sería más efectivo que primero alguien le explique el procedimiento, después le muestre cómo hacerlo y finalmente permite que la persona la realice bajo supervisión, claro. De esta manera se combinan diferentes formas de aprendizaje. Primero está la explicación, después la observación y finalmente la práctica. Esto demuestra que la didáctica busca encontrar las mejores maneras de facilitar el aprendizaje dependiendo de las características de la persona y de aquello que se quiere enseñar. Para concluir, considero que la didáctica es importante, no solamente dentro de las escuelas, sino también en otros espacios donde las personas necesitan aprender. Una fábrica es un ejemplo muy claro. En ella existen procesos de capacitación, enseñanza, práctica, evaluación y una retroalimentación. La visita a la fábrica de Bimbo me permitió relacionar los conocimientos que hemos aprendido en la carrera de pedagogía con una situación muy real. También me ayudó a comprender que la educación puede estar presente en diferentes contextos y que el aprendizaje no termina cuando salimos de la escuela. Como futura pedagoga, considero muy importante reconocer estos espacios porque nos permite ampliar nuestra visión profesional.
Un pedagogo puede participar en escuelas, pero también puede intervenir en empresas, instituciones y organizaciones donde existan necesidades de formación y capacitación. Finalmente, puedo decir que la didáctica está presente en donde existe una necesidad de enseñar y de aprender. Y aunque una fábrica no es una escuela, dentro de ella también existen personas que enseñan, personas que aprenden y procesos que necesitan ser comprendidos y aplicados correctamente. Por eso nuestra visita a Bimbo no solamente fue un paseo para conocer, ver cómo elaboran algunos productos, sino también una oportunidad para observar cómo los conocimientos de nuestra carrera pueden aplicarse en contextos muy reales. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por ver este video y profesora, que tenga un excelente día.